Bueno, y ahora sí entramos en la segunda parte del cierre de Wall Street. Antes de comenzar, quiero comentarles algo porque me lo han estado preguntando tanto en los comentarios dentro de la academia como también en algún correo electrónico y hasta en Twitter también. Y sí, sí, la academia despega finalmente. Aquellos que ya son parte de ella han visto que hay material en el sentido de lo que es el análisis fundamental, entrar de lleno en el tema de los earnings, que lo hemos hecho también a propósito de la mano de Javier del Valle, el especialista, el top one aquí en negocios televisión, para llevar todos esos temas y enseñarles, sobre todo ahora que estamos en época de resultados que se están publicando. Y además entramos de lleno, que ya he hecho la introducción de lo que va a ser el análisis técnico, de lo que va a ser el análisis chartista también, de lo que van a ser las velas, etcétera, etcétera. Viene mucho material. Van a aprender estrategias de trading, estrategias para invertir, para que puedan comparar con técnicas basadas en el análisis fundamental también. Vamos a tener una web nueva en muy pocos días, también de la academia, con más funciones, bastante diferente el diseño, etcétera. O sea que hay muchas novedades y aquellos que todavía no son parte de la academia, simplemente prueben una vez, vean si realmente les gusta, porque ahora empieza realmente otro ciclo dentro de la academia muy importante. Y hay algo que quizás ustedes no sepan. Las academias o la gente que imparte cursos suele impartir algo o un programa cerrado. Lo que vamos a hacer con la academia, y es algo que sí es diferente al resto, es enseñarles a ustedes a crear, a investigar y a crear. Puede haber un cocinero que te enseñe a cocinar, pero luego está en ti que hagas mejores platos aún en algún momento. Y esto es lo que quiero decirles de cara a lo que son las estrategias. Manejando determinadas herramientas, controlándolas de la mano de la parte del fundamental como de la parte de los gráficos, pueden ustedes mismos llegar a crear estrategias sabiendo para qué se utilizan determinados indicadores, osciladores, datos, etcétera, etcétera. Y esa es la parte mejor de la academia y que les aseguro, porque conozco y desde hace años el sector, nadie enseña esto. Así que de momento es lo que les quería dar la primicia. Además, en muy pocos días comenzaremos con emisiones en directo que también quedarán grabadas para todos ustedes. O sea, vamos a hacer prácticas, prácticas y prácticas con todo lo que van aprendiendo para que pregunten, para que se les responda y para que sigan aprendiendo. Nos vemos en la academia. Y ahora sí, vamos a los datos que hemos tenido de hoy y una de las cosas importantes. Mañana, a ver si mis compañeros me permiten, vamos a compartir pantalla ahora. Mañana lluvia de datos en la mañana. Tenemos IPC por el Reino Unido a primera hora. Cuidado porque tiene fuerza en lo que puede hacer el mercado. A las 8 de la mañana se espera 10%, 9,9 al final. Luego tendremos a las 11 de la mañana lluvia de datos también marcadas en azul, IPC zona euro también, y tenemos el mensual y el anual esperados también 10, 9,1 lectura anterior. Una de las cosas importantes en estos momentos es lo que ha cambiado a nivel mundial como preocupación. Aquí tenemos, por parte de Statista, tenemos una estadística muy importante en base a cuál es lo que en este momento preocupa a la mayoría de personas en 29 países donde se ha hecho la encuesta, 19.524 personas adultas, edades comprendidas entre los 16 y 74 años de edad. Y como ven, la inflación ya desde julio de 2021 comenzaba a ser un tema de preocupación hasta en este momento ocupar 40 puntos por encima del coronavirus, por encima del desempleo y trabajo, por encima de temas como pobreza y de desigualdad social. Por lo tanto, y aquí lo vamos a ver también en este desarrollo, en este otro gráfico, cómo ha ido aumentando a lo largo de los últimos meses y la verdad que es un material bastante importante porque nos está manifestando que la mayoría de personas en 29 países, de los cuales suelen ser
de diferentes continentes realmente están muy preocupadas por el problema actual de la inflación. Y con estos datos y con esto que acabo de comentar rápidamente, vamos a mostrar otra cosa que es muy importante y es sobre todo con el tema de los tipos de interés que ahora vamos a ver. Aquí tenemos un primer gráfico que habla sobre la subida de los tipos y lo que ha significado para en periodos de recesión, que están con las columnas grises, y lo que ha significado también para el desempleo. En la línea negra es la que nos indica cada vez que se han subido los tipos de interés por parte de la Fed. La línea azul es la tasa de desempleo en los Estados Unidos a medida que se subían o que se bajaban los tipos. Y la franja gris, o que apenas se ve, pero es una columna gris, serían los periodos de recesión que han precedido o que han estado al mismo tiempo cada vez que los tipos se han subido de esta forma. Es así que si observamos todavía esto, vemos cómo el desempleo comienza a subir meses después, semanas, meses después de cuando empiezan a subir los tipos. Es por ese motivo que en las últimas semanas, cuando hemos visto los datos americanos de desempleo que todavía se mantenían buenos para el mercado laboral, veíamos corregir al mercado. ¿Por qué? Porque eso se interpretaba de que la Fed todavía no lo estaba logrando con la subida de tipos. Y eso daba a entender que la Fed debía tener todavía mayores subidas, más fuertes o más cantidad, algo que es malo para los mercados. Por ese motivo se está prestando tanta atención en cada uno de estos datos, también de la inflación. Pero tenemos también más en referencia a esto. Y es, perdón, no era este, un segundo. Tenemos también este, que nos habla de la volatilidad en los bonos, a la izquierda es la columna, y la volatilidad en el mercado, en este caso en el Standard & Poor's. Vemos en el azul que sería para el medio plazo la volatilidad, el índice de volatilidad que ha tenido, y luego tenemos a la izquierda lo que es el bono, el índice de volatilidad del bono. Y como vemos a lo largo de los años, sobre todo cuando empiezan las crisis, ¿no? Aquí tenemos el final del QE1, por ejemplo, que fue en el año 2010, luego el final del QE2, que fue cuando comienza a disminuir en el año 2012, tenemos la crisis del euro, tenemos también el Brexit 2016, tenemos también la guerra comercial con China 2018, tenemos también el COVID en el 2020 y ahora 2022 recién parece que empezáramos a buscar los niveles que anteriormente, cuando se vieron, fueron precedentes para que el mercado volviera a acomodarse. Por otro lado, tenemos también aquí la Reserva Federal y las crisis financieras, sobre todo. Y aquí hay algo muy importante porque tenemos la tasa efectiva de tipos por parte de la Reserva Federal, más lo que es el sombreado verde, que sería el crecimiento del Producto Bruto Interno en porcentajes y año tras año, y tenemos nuevamente en gris lo que son las recesiones. Y aquí, y en azul, por último, vemos al Standard & Poor's. Como vemos, efectivamente, pese a la caída que ha tenido en 2022 el Standard & Poor's, todavía no es de la magnitud que, como en el pasado, con situaciones similares, se llegó a ver. Y aquí entra en juego otra cosa importante. Todo esto son noticias buenas para los bajistas, como les decía. Estamos viendo la destrucción del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Estamos viendo cómo cada vez son más, han caído un 26% en 7 meses
desde enero lo que es la venta de inmuebles a niveles de 4.800.000 para el último dato que estaba registrado aquí en este gráfico del 1 de agosto de 2022, desde el pico del 1 de febrero de casi 6,5 millones de inmuebles vendidos. Además, por primera vez en muchísimos años, el mercado en este momento de personas que alquilan en los Estados Unidos ha superado al porcentaje de personas propietarias allí también. Y este es un dato importante, justo no lo tengo ahora el gráfico. Después tenemos aquí también, este es el gráfico, correcto. Este es el gráfico que nos muestra en millones la cantidad de personas que en este momento alquilan un inmueble, 43,7, y es un dato que viene con la medición de los últimos 55 años. O sea que en este momento la gente o las personas no van a poder comprar tan fácil inmuebles, por lo tanto seguirá bajando la venta de inmuebles, frenar la demanda, frenar la economía, aumento de desempleo, y todo eso es lo que buscaba la Fed. Y por supuesto que bajarán los precios. Ayer creo que también en el cierre comenté sobre la bajada de los precios del mercado inmobiliario en Estados Unidos, que por supuesto llegará a Europa, solamente que tardará unos meses más. Y ahora sí hay un tema que les quiero mostrar aquí y que es sobre todo lo que significa la subida de los tipos y el efecto de la tasa de desempleo en este gráfico de aquí, que sería en rojo la subida de tipos y en azul cómo va aumentando la tasa de desempleo, cómo va disminuyendo según lo que hagan los tipos. Aquí tenemos el de la inflación versus lo que es los picos de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ahora estamos aquí en esta barrita roja, recién empieza la subida de tipos, y el azul lo que nos muestra es el nivel tan alto de lo que es la inflación y que se equipara con los niveles de los años 80, y la vez que hubo más fue a finales de los años 70, después de la mitad de los 70. Después también aquí tenemos la inflación subyacente con cómo ha cedido, cómo ha aumentado según los tipos de interés, y como ven, a medida que la Fed iba aumentando precisamente los tipos de interés, efectivamente lograba reducir la inflación, tanto la subyacente como la total. Y aquí vemos el crecimiento, sobre todo el GDP, con respecto a los tipos o las subidas de tipos de interés de la Fed. Y como vemos, a medida que se hacen más fuertes la subida de los tipos de interés, se reduce el crecimiento, se reduce sobre todo el crecimiento de lo que es la economía, en este caso la americana, a niveles que como en los años 70 y en los 80 llegó a situarse en niveles negativos. Es por eso que es muy probable que la GDP en los próximos meses, a medida que sigan aumentando las tasas de interés, se reducirá, bajarán la inflación, bajará la demanda, subirán las hipotecas, seguirán subiendo los bonos a 2 años, a 5, a 10, probablemente a 30 también. Por lo tanto, hay mucho. Ahora viene una noticia que quizás sí les pueda interesar un poco más a los alcistas. Y esto es lo que nos muestra qué ha sucedido a lo largo de la historia de las 20 veces, creo, si no me equivoco, que han habido elecciones intermedias en los Estados Unidos, y lo que ha hecho posteriormente el Standard Poor's. Y como vemos, las semanas que hay están abajo y arriba los porcentajes de movimiento que ha tenido de media el Standard Poor's, y en la línea azul lo que está haciendo el Standard Poor's. Si observamos la media y nos ponemos aquí en la semana 12, vemos cómo hubo un pico en la recuperación del precio del Standard Poor's que coincide con la recuperación de la media. Hablamos del año en donde hay elecciones intermedias. Vamos a adelantar. Vemos que los movimientos son similares, diferentes en porcentajes o en la fuerza, pero similares, de momento, según la estadística. ¿Y qué sucedería después de este último pico a partir de la semana 36, 37 o 40?
Lo vemos aquí. La media dice que comienza el Standard & Poor's a subir nuevamente. Sería quizás que todavía se visitara algo más a la baja, quizás algún precio dentro de lo que es la cotización del índice del Standard & Poor's, o simplemente que quedara en un letargo lateral. Habría que ver ahora. Vienen los buybacks que comienzan el 25 de octubre, aunque he leído una fecha del 28, da igual, hay 200.000 millones de dólares para esos programas de autocompra de acciones de las empresas por parte de las empresas. Seguiremos teniendo earnings a lo largo de los próximos días. Todavía queda April, o sea que quedan historias. El 2 de noviembre tenemos tipos de interés desde la Reserva Federal y quizás esto pueda todavía ser cierto. Y por último, la gran pregunta del millón es, ¿están los ingredientes dados para que la Fed pivotee? Y sé que mucha gente pregunta, ¿qué es eso de pivotear? Que todos los analistas hablan complicado. Un pivote es un giro, pivotar. En este sentido, lo que quiere decir es, ¿qué necesita todavía la Reserva Federal para pasar de lo que es venta de activos, que es lo que está haciendo, inundando al mercado, quitándole liquidez para que el mercado caiga más rápido también, a que quizás empezara con un programa de compra de bonos como hizo antes? En pocas palabras, los mercados financieros han estado subiendo a lo largo de los últimos años, sobre todo después de la crisis de 2008, con dinero inyectado por parte de los bancos centrales. Si ustedes creían que eran por datos empresariales del fundamental, si ustedes creían porque habían más inversores que compraban más y todo, no, no era así. El mercado estaba inflado artificialmente, se supo, se sabía, los más nuevos quizás no lo sepan, los que llevamos ya más de casi 2 décadas, un poco más en los mercados financieros, lo vivimos el primer anuncio, vimos lo que sucedió. Me recuerdo que la primera vez que el trader no tenía experiencia, pensaba que el mercado iba a seguir cayendo y le digo, olvídate, olvídate, porque me recuerdo marzo de 2009, cuando la Reserva Federal anunció un domingo de noche, y seguro muy pocos recuerdan esto, que apenas abriera Wall Street, inyectarían 500.000, sí, 500.000 millones, eran 500 millones, no, sí, eran 500.000 millones aproximadamente en compra de bonos. Ustedes saben de que la Reserva Federal no puede comprar acciones, Banco Central Europeo tampoco, no puede, lo tiene prohibido por la regulación. Pueden intervenir solo en la deuda, solo comprando e invirtiendo en CDS, en swaps, en bonos y muchos otros productos, que eso se aprende en la academia también, lo hemos enseñado. Es la única forma que tienen ellos de hacer que disminuyan las primas de riesgo de las diferentes empresas, haciendo que automáticamente despeguen el precio de las acciones. Por lo tanto, si miramos para lo que es el desempleo, debería estar como en 2020 en 5.946, 5 millones y no está. 241.000 tampoco. 409.000 tampoco. 665.000 tampoco. Crisis del 2000, 517 tampoco. La medida actual, 228. ¿Cuál sería el porcentaje de desempleo para que la Fed pudiera reaccionar o pivotee? Debería situarse o en el 13, o en el 4,2, o en el 9,1, o en el 8,3, o en el 4,2. Actual, 3,6, no cumple. Tenemos también el PMI o el índice manufacturero. Tenemos una lectura última de 50,9, pues lo ha hecho solamente cuando estuvo en 41,6, 54,9 también, aquí caso esporádico y así sucesivamente. Luego tenemos también la volatilidad. Cuando el VIX estuvo en torno a 33,6 en el 2000, 59,9 en el año 2008, en el 43 el VIX cotizando en el 2011-2012, 25,4, 18, 19. Y por último, en COVID o época COVID, 53,5. Entra así, estando en el 31,9 dentro de la media necesaria. Y luego tenemos también este último dato del Move Index, y en este caso serían 138, 214, 107, 66, 83, y estamos en 160, por supuesto, por encima y sí. O sea, de todos estos puntos, que son 3, 6, 9 aproximadamente, si no me falla la vista, 3, 6, 8, perdón, solo 2 cumplen con las condiciones
para que la Reserva Federal pudiera pivotar, que es lo que tanto los analistas comentan, especulan, que si lo hará, que si no lo hará. Por ese motivo, ya tienen los datos. Este es un gráfico de referencia muy importante y que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a lo que todo el mundo quiere saber y es el análisis. De momento, el futuro del Standard Poor's rebotando en los 3.715. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría, sí, comenzar con otra cosa. En la mañana de hoy, que yo me acuerdo que lo comenté con los compañeros de negocio a primera hora de la mañana, cuando estaba mirando los gráficos, sucedió algo en el yen. Sucedió algo en el yen y es esta vela de aquí, esta. En el caso del dólar yen, la vela llegó a marcar un mínimo de 148,12 y arrancó con un máximo, bueno, abrió la vela de hecho, al final, miren lo que hicieron, es que es increíble lo que hicieron. El dólar yen supera máximos, ¿ok? Lo ven. Aquí había una resistencia, supera máximos, engancha largos por todos lados, abre aquí la siguiente vela y se pega una caída de 130 pips. Aquellos que operan Forex saben de lo que estoy hablando. 130 pips de caída. Busca el mínimo, rebota para cerrar aquí en la vela de 5 minutos y a partir de aquí entra en un lateral que en este preciso momento ahora lo mantiene. De hecho, se pega a la misma vela de volatilidad a eso de las 5:20 y 25 de la tarde, nuevamente con un nuevo máximo que no lo mantiene para enganchar nuevos largos que los vuelven a barrer y aquí marca un nuevo mínimo en el 149,07 ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en principio, si bien esto es un hammer y de los buenos, podría, si supera el 149,40, el dólar yen dispararse a los 150,50 y 151. Pero si no puede con este máximo de esta última vela de aquí, esta de aquí, no esta, es muy probable que vuelva a visitar la parte baja de esta vela en torno al 148,22 o con 20 y a partir de ahí tocaría ver qué hace. Si miramos la libra, lo mismo. Aquí estuvo la vela hoy de mañana. Aquí. Que también desde 168,75 llevó al 167,57, unos 110 pips aproximadamente. Euroyen, lo mismo. Lo único que no barrieron fue en máximos. En el caso del Euroyen, los máximos los marcó mucho más atrás, por encima de esta resistencia, engancharon a muchos traders, segurísimo, y se los barrieron completamente con un 145,80 de mínimos, y de momento vuelve a marcar un máximo, vuelve a entrar en la vela, vuelve a marcar nuevo máximo. Y aquí, ya en miniatura, jugando a fantasía, esto es un hombro cabeza a hombro, que si no supera los 147,04 el euro-yen, es probable que retroceda hasta el 146,70 aproximadamente antes de hacer un pullback desde la zona del 146,55. Y como ven, franco suizo yen tampoco se escapó. La misma vela de hoy de mañana, aparte fue increíble, ahora la tengo en horario. Nuevamente marca resistencia que no logra romper de momento, por lo que nuevos largos solamente a partir del 150,20 aproximadamente. Si no pudiera con este nivel, 150,20, 150,30, podría ir a visitar el 149,50 y antes de un posible rebote todavía alcista fuerte, los 149,10. Este es un tema muy importante porque si bien cuando esta vela, que este hammer aparece al final de una tendencia bajista, tiene una implicación alcista, pero que cuando aparece al final de una subida, no siempre tiene una implicación alcista a primera. Podría, pero no suele suceder según la estadística. ¿Ok? Bien, vamos a ver el Standard Poor's ahora de lo que hizo, que sé que están todos muy preocupados. Aquí tenemos el VIX, que preguntaban antes en el chat. Miren, el VIX lleva 4 horas
que muy tranquilo, ni se inmuta. De hecho, si lo vemos con velas anteriores, tranquilo. Lo único que hizo un pico fue aquí, 31,94 que llegó a marcar, y fue eso de las 5:10 de la tarde. Ahora, de hecho, retrocede. Lo estamos mirando, vamos a mirarlo en 15 minutos. Aquí lo vemos, está retrocediendo. Pero ¿por qué está sucediendo esto y ahora? De hecho, tenía esta flecha verde, roja, ya de muchos días atrás, semanas probablemente, en donde marqué el techo del VIX. Y ahora el VIX está en una zona difícil, porque me recuerda a, si no me equivoco, el petróleo, pero al revés. ¿Por qué? Porque como ven, está apoyado en una directriz alcista, con una resistencia que no pudo en los últimos días superar y que ayudó a que el Standard & Poor's rebotara. Pero claro, es una directriz, está en la parte baja. ¿Qué puede pasar? Como todas las directrices, como esta, por ejemplo. Aquí, como esta de aquí. Puede pasar que en vez de apoyar, lo pierda, que caiga, haciendo que subiera el Standard & Poor's. Por eso es delicada la zona donde estamos, por eso hay volatilidad pequeña, pero hay. Cerramos el hueco, subimos, bajamos. Si lo miramos en horario, perdón, si lo miramos en horario, lleva desde ayer aquí marcando una especie de soporte, se ve aquí, que no puede todavía perderlo. Y las velas de momento están en un rango lateral. Por eso cuando veo fluctuaciones fuertes en el Standard & Poor's, pero veo también muy poco movimiento dentro del VIX, es que no me cuadra. Igual que el jueves 13, que toda la gente estaba preguntándose qué pasó y nadie tenía explicación. Y lo comenté en el chat aquí del programa, en alguna de las intervenciones, no me acuerdo a qué hora fue, etcétera. Creo que fue justo cuando se dio el IPES, el índice de inflación, la última vez que hicimos el especial de negocios. Me acuerdo que dije, no me creo la caída. Es que no me la creía porque el movimiento del VIX había sido bastante reducido para la caída que había tenido. Después ya vi todo lo que había pasado en las puts, en las calls, que hoy también lo comenté, ayer lo comenté también, con el tema de los volúmenes récords que tenemos también, que la gente solamente está analizando la parte de compras de puts, pero nadie está analizando las que se están vendiendo también y que anulan. Y que en pocas palabras, en este momento se está haciendo una cobertura de cortos, por lo que expliqué también ya varias semanas, o llevo días diciéndolo, que se basa en que ya no queda liquidez para abrir nuevos cortos, ¿vale? Al menos para las CTAs, ¿ok? Así que de momento es eso. Vamos a ver el Standard & Poor's y tal cual. No logró todavía cerrar del todo el gap, el de hoy, porque aquí está el cierre de ayer y aquí está la apertura de hoy. Y todavía tiene este otro de aquí, este. Este es el que si se va a cerrar, habría que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque si se cierra, y creo que van a hacer alguna jugarreta nueva, estamos hablando de que el soporte para el cierre de este hueco estaría en 3.570 para el Standard & Poor's desde los 3.718 actuales. En algún momento se va a cerrar. Yo no sé si ahora o más adelante. Esa es la pregunta del millón. Porque también tenemos que cerrar este de aquí, de los 4.100, que es el objetivo que yo de momento estoy barajando. De momento se hizo el hombro cabeza a hombro, que yo comentaba también la semana pasada, que esperara que se formara y que me parecía correcto que lo hiciera porque iba a buscar un objetivo alcista. Bien, pero como todo hombro cabeza a hombro invertido hará un throwback y en el caso del tradicional hará un pullback. Y aquí lo que vemos es que va a tener una gran resistencia en el 3.800 si siguiera subiendo. Pero cuidado que de momento, y como está justo en el medio, que está en el medio entre el cierre del hueco a la baja o buscar esa resistencia de 3.800. Por eso realmente es más complicado ahora poder decir si va a buscar la resistencia o si va a buscar el soporte del hueco. Estamos hablando de unos 100 y algo de puntos para el VIX, tanto al alza como a la baja. Bueno, un poco menos para los 3.800, bueno, 3.810, son 100, aproximadamente 100. ¿Qué les recomendaría en este caso? Pues vigilar si puede nuevamente con los 3.740. En caso de superarse, podría ir al 3.800. Si pierde los 3.690,
es probable que fuera a buscar al menos los 3.600, 3.620, casi a cerrar el hueco como primer objetivo. ¿Ok? En el caso del euro dólar, que lo tengo por aquí, que también lo preguntaban, está en un lateral, ahora en horario, pero en resistencia también. Perdón. Y no por casualidad que se ha detenido aquí. Se ha detenido aquí porque ya fue resistencia en el pasado y fue soporte también aquí en el pasado. Y si lo vemos en semanal, que es como en este momento, es la mejor forma de analizar el eurodólar. De hecho, para quien le guste el análisis técnico y no se quiera complicar la cabeza con los datos, las noticias y todo eso, lleva desde enero del 22 respetándolo. O sea, ya llevan 11 meses casi de clases prácticas de lo que el eurodólar va a ser y se está moviendo en este rango. Por lo tanto, desde la parte alta probablemente siga siendo de cortos y de la parte baja del canal siga siendo de largos. Y en la parte media, que era lo que habíamos comentado, puedes ir con bidireccionales buscando la parte alta o la parte baja también. Pero eso ya es operativa dentro de un análisis. Por lo que, si me preguntan qué puede pasar, pues vamos probablemente buscando la paridad, estaría casi en la parte alta del canal. Y en el momento de alcanzar la paridad, cuidado porque podría retroceder nuevamente para entrar el canal. ¿Cuándo se anularía esto? Pues en el momento que se pierda el canal y como mínimo con 200, 250 pips. Significa a partir del 102, 1025 es que podríamos decir que aquí si hubiera llegado a formar un hombro cabeza a hombro invertido en semanal con una proyección de 1.10, 1.15 de cara a los próximos años, que es el objetivo real para el eurodólar. De hecho, es la cotización normal para un eurodólar y no la que estamos viendo, ni un dólar en los niveles que estamos viendo tampoco. Estos son cosas que quedarán en la historia cuando veamos gráficos dentro de 10 años y simplemente quedarán como decir, mira una vez el eurodólar lo que hizo y mira lo que hizo el dólar, a dónde llegó a subir, pero no son condiciones normales del mercado. ¿Vale? Bien, ahora sí, si puedo dibujar. No puedo dibujar desde aquí. Pregunta Sergio si puedo dibujar. Pido un poco de imaginación. El hombro, cabeza a hombro invertido, que yo en aquel momento comentaba que me encantaría que hiciera esto y lo hizo, cerrando huecos, es este. Este es el hombro izquierdo, esta sería la cabeza y esta sería parte del hombro derecho. ¿Ok? Bien, hasta ahí va bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Todo esto se podría componer como un hombro múltiple. Esto se transformaría en una cabeza múltiple y si el Standard Poor's buscara este nivel de 3.600, 3.620, aquí con un lateral también formaría un segundo hombro múltiple. En este caso, con un hombro, cabeza, hombro invertido, con cabeza múltiple y hombros múltiples, nos llevaría a que tenemos los 3.500 y la parte clavicular en torno a los 3.700, como mínimo nos estaría llevando a esos 4.000, 4.100 aproximadamente. No se olviden que después de ahí tiene un gran nivel, por eso es que los 4.070, 50, 100 son un objetivo que probablemente alcance, pero que va a chocar contra un muro porque es la directriz bajista que viene desde máximos de diciembre de 2021 y miren cada vez que la tocó, sac, corrección, la tocó, corrección. Puede ser que ahora quizás la supere, lo veremos, pero de momento para los alcistas que no se pierdan los 3.570, 3.550 y para los bajistas, si se pierden esos 3.550, ya podríamos ir a ver los niveles de 3.400, 3.200 aproximadamente, que habría, eso sí, quizás una zona de soporte muy importante y que en el próximo programa mostraré el gráfico porque lo tengo, de hecho lo tengo por aquí, si lo puedo ver nuevamente, si me da para encontrarlo, un segundo nada más, porque lo tengo, aquí está. Este es el gráfico que les digo. Cuidado porque la directriz desde el 2008 marca niveles en torno a los 3.270, 3.200, 3.250.
Este era el nivel de mínimos del 50 que hablaba Javier al empezar el programa, que era el retroceso del impulso completo desde 2020 con la crisis del COVID y el máximo de diciembre de 2021. Y aquí vemos que una superación de esos 3.800 en la barra azul nos llevaría a esos 4.000 y poquito. Otra superación nos llevaría a niveles de 4.200, 4.230 y ya fantaseando los 4.600 en algún momento de 2023. Como ven aquí, todavía le falta espacio. Pero en la zona roja, que sería el objetivo, si se pierde esos 3.550 aproximadamente 60 del Standard Poor's, le llevaría a este nivel. Pero aquí hay muy probablemente una frenada de esos de que la gente dirá, ¿y por qué ha rebotado desde aquí? Ahora ya saben con anticipación que en caso de caer, ¿por qué podría rebotar desde ahí? Y no pienso eliminar este gráfico hasta que me demuestre que me equivoqué. Bien, ahora sí, seguimos con la pregunta. Andrés dice, lo veo bajista desde hace 4 años, pero en los chats. Ayer aquí, justo en el cierre, hubo alguien que comentó en el chat un poco como erudito de la materia, de que la tendencia era bajista. Y yo me acuerdo que le dije, ¿la tendencia de cuándo? Porque cuando definimos tendencia, si lo miro desde el año 1977, el Standard Poor's es alcista. Si lo veo desde 2009, el Standard Poor's es alcista. Si lo veo desde 2020, el Standard Poor's es alcista. Si lo veo de los últimos 10 meses, el Standard Poor's es bajista. Cuidado cuando definimos la palabra tendencia, y eso lo van a aprender en la academia, porque primero hay que definir el plazo y después la tendencia. Igual que si me preguntan qué crees que va a ser el Standard Poor's, la pregunta que yo les devuelvo es ¿cuándo? ¿En una hora? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿O en un año? Porque tengo 4 respuestas probablemente completamente diferentes. Y todas pueden quizás hasta estar acertadas, ¿vale? Bien. Uso Yuko. ¿Qué son? Vamos a ver. Bueno, de Bitcoin también, que me habían preguntado antes, se está estrechando la volatilidad. Se está estrechando. Y aquí es lo que el Standard Poor's podría buscar en esos 4.100. Esta es la de Bitcoin, que la perforó pero no ha podido. Esta es la vela de apoyo, que si no la pierde, hay esperanzas. Pero en el caso de que rompa el alza, tenemos los 22.523 para Bitcoin. Lo veremos mañana en tiempo de cripto sobre todo. Uso, me preguntaban. ¿Es este? ¿El Oil Fund? Bueno, me preguntaban por el petróleo. Entonces, Alejandro me está preguntando por el fondo de petróleo de los Estados Unidos de América, pero vamos entonces, para que tengas esta respuesta, porque esto está replicando al petróleo, vamos a ver el petróleo. 82. Y ahora sí empieza lo bonito para el petróleo. Porque esta era una base de tendencia bajista que fue superada, ha sido perdida nuevamente. Esta era la otra que no debía perder y ahora ya tenemos, un segundo, vamos a marcar en horario primero, perdón. Bien, si el petróleo pierde los 81 dólares, es posible que visitara nuevamente la zona de 77, 77,5. En caso de que no pierda esos 81 que acabo de comentar, es probable que volviera a rebotar hasta la zona de 85, 86. ¿Por qué? Primero que nada, porque hay una directriz, superaría esto, esto era un hombro cabeza a hombro, no ha hecho pullback todavía y el pullback le podría llevar a ese nivel si lo vemos en horario. Si lo vemos en semanal, este es el gran canal del semanal, de largo plazo, desde el año 2008 también, y claro, ahora está en la zona media de dicho canal. Por lo tanto, desde esta zona media y en los próximos años, repito, en los próximos años, el petróleo podrá buscar los 30, 35, 40 o podrá buscar los 120, 130 aproximadamente. ¿Cuál es la zona de volatilidad para esta parte?
se sitúa entre los 65 y los 93, 95. Significa, entre esos 65 y 95 dólares tiene un rango. Si perdiera esos 65, ya sabemos que iría a lo largo de los próximos meses o años a buscar la parte baja de este gran canal de 2008. En el caso de superar esos 95, se iría a buscar esos 120, 125 aproximadamente. Mientras, podrían ir jugando con resistencia y soporte dentro del precio. Veremos si Estados Unidos tendrá razón o la OPEP que dijo los precios los vamos a subir reduciendo producción. ¿Vale? Bien. CD dice que va a buscar la parte alta porque antes la buscó y estás en una zona media, cuidado. Estás en una zona media de medio plazo. Es algo parecido a esto, mira, del petróleo. Es algo parecido a desde el año 85, aquí lo vemos, y hasta el año 2004 aproximadamente. Estos son 20 años del petróleo. Rompió al alza, efectivamente, hizo un máximo, pero ahora tenemos también, se podría afinar mucho más la puntería en el análisis para tratar de ver exactamente. Pero claro, tú tienes este rango de aquí, que si vas a largo plazo te da igual, pero todavía no tienes definición si será bajista o alcista. Por eso preguntaba el oyente antes de si entrar con unos puts o no. Pero también te estoy diciendo que estás en un nivel intermedio, que es el que va a hacer que rompa hasta la parte alta o a la parte baja en el caso del medio plazo para el petróleo. ¿Ok? Bien. ¿Cuál ha sido más volátil? Si BTC o petróleo. Wow, vaya pregunta. Se podría ver. Se podría ver, de hecho, sí. Déjame ver. Lo podemos ver. Es una pregunta interesante. Nunca me dio por compararla con el petróleo, precisamente, pero bueno. Espera, no, este no es el que necesito. El petróleo está en azul. Un segundo, vamos a ver. Un segundo, que claro, necesito acomodar bien el gráfico. Pues aquí vemos en amarillo a Bitcoin y vemos en azul al petróleo. Tampoco es que le vea demasiada correlación. Vamos a ver en horario, es que en horario se me va a disparar el gráfico. En horario podría estar, no, no tiene, mira, aquí por ejemplo te está subiendo el petróleo y te cae Bitcoin. Aquí sube Bitcoin y sube petróleo. Cae petróleo, cae Bitcoin, pero no hay una correlación exacta o parecida. Mira aquí, sube Bitcoin, cae el petróleo. O sea, lo mismo aquí también, hombro, cabeza, hombro invertido, que lleva al petróleo subir. Aquí tenemos ahora, bueno, el problema es que Bitcoin está en un mega lateral también, ¿vale? Ese es el tema. A ver, más preguntas. Gas natural que me piden rápidamente, aquí lo tenemos. ¿Se acuerdan que yo comenté que aquí se la jugaba, podía intentarse largos desde la directriz? Pues lo ha perdido. Eso sí, está en este momento en el 615,7 en zona de soporte de nuevo, pero creo que todavía le puede quedar algo más a la baja. Y estaríamos hablando aproximadamente de este nivel de 5,89, 5,90. O sea, entre 5,90, 5,92 podría todavía el gas natural seguir cayendo. La pregunta del millón es si desde ahí podría volver a subir. Y eso es lo que ahora es lo que nos puede concernir. Aquí tenemos el hombro, cabeza, hombro. No ha hecho pullback, no ha hecho pullback. Y cuando lo haga, visitará el 850 aproximadamente. Aquí tenemos el hombre, cabeza, hombro invertido, que sí ha hecho el máximo, o sea, llegó a objetivo, de hecho se pasó de objetivo, hizo un throwback bastante pequeño, volvió a subir, pero claro, la pregunta del millón es esta otra. Aunque con poca forma, pero toda esta figura podría transformarse en un hombro, cabeza, hombro invertido también para el gas. Y en este caso le estaría llevando a niveles de 12,70, 13
en algún momento del año que viene. Y si hoy que mirando las noticias parece que la energía se puede todavía triplicar, me podría cuadrar ese objetivo también. Así que de momento es lo que hay. No tengo mucho más datos para el gas. Me preguntan por Intel. Intel yo creo que lo habíamos visto la otra vez. Nasdaq, aquí. Ya no nos sirve Bitcoin. Y vamos a velas. Y vamos a diario. Vale. Tiene que haber desde más atrás la cotización. En el caso de Intel, tengo esta primera directriz que sería bueno que no la volviera a perder. Y estamos hablando de que no debería perder el 2440 Intel, porque le llevaría a niveles de 21, 21.20 aproximadamente. Por otro lado, tenemos en diario, que aquí me marcaba la fecha, tenemos earnings el día 26 de octubre, o sea, quedan todavía unos días para que ocurra. Y de momento tenemos esta formación aquí, que es similar a la del Standard Poor's, lo que comenté antes de ese posible hombro, cabeza, hombro invertido y posibles objetivos de 4.000, 4.050 en algún momento, pero antes tiene los 3.800 que superar, etcétera. Por lo que ahora en el corto plazo, si no te pierdes estos 24.60, podría ir a buscar los 27.80 y si lo supera, en el mejor caso, se podría poner en torno a 30. No sé los earnings, cómo van a salir y cómo se va a posicionar el mercado. Puede ser que haga una pequeña subida previa, otra caída también, todo esto antes de los earnings, y ya con la noticia de los earnings volver a apoyar aquí y disparar a ese objetivo que comentaba en torno a los 30, ¿vale? Me preguntan si creo que en 2022 veremos el suelo del mercado. Podría ser, tanto si es en 3.200, 3.100, si es en esos niveles, podría. Si es en los niveles actuales, pues mejor. Ahora, viendo de largo plazo un Standard Poor's, también vemos que todavía, en caso de la crisis que realmente existe, que está la madre de todas las burbujas, etcétera, como siempre se habló, podría todavía faltarle bastante corrección. Yo es un tema muy importante tener controlado la zona de esos 3.200, ese círculo rojo que les marqué en el gráfico, el rectángulo, perdón, porque si se perdiera, y sería fácil de verlo, se van a perder los 3.000, ya estaríamos hablando de niveles de 2.800, 2.600 a la baja como posible objetivo catastrofista en algún momento. Pero bueno, no sé qué más tendría que pasar porque bajando la inflación y todo, es cierto que se reducen nuevamente las subidas drásticas y violentas de las tasas de interés, volvería a acomodarse el mercado inmobiliario, el laboral, por lo tanto el crecimiento, por lo tanto también la recuperación de los mercados y quizás también algún pivote por parte de que pivotee la Reserva Federal. Yo a nivel personal, y sé que voy en contra de la mayoría y lo que está pensando todo el mundo, para 2023 creo que podría haber sorpresas para los alcistas sobre todo. Tengo, según mis análisis y según los cálculos que he hecho por estadística y por otras cosas más, tanto para el tema de las criptomonedas como para los mercados, que entre marzo y septiembre, agosto, septiembre, va a ser uno de los mejores momentos de lo que hemos visto en los últimos meses para los mercados. Así que desde ahora hasta ahí habría que ir viendo desde dónde lo podría hacer. ¿Ok? Eh, el piso de mercado será con un SP en 2000. Si es por dar un número, sí. Si me lo justifica mejor, sería perfecto. Pero sí, se puede, 2000. Y también te digo, 600 total, ya se cotizó una vez en esos niveles. 2000 estaríamos hablando ni siquiera a niveles de pandemia. Este es el hombro cabeza a hombro. Hizo el pullback, volvió a caer. El hombro cabeza a hombro ya llegó a objetivo. La siguiente zona está en estos 3.370 y la directriz que comentaba aquí. Esta de aquí aproximadamente. 3.128, 3.200. Depende cómo se mire en semanal. Pero aquí no lo va a tener fácil el Standard Poor's para perderlo. No lo va a tener fácil. Y un rebote de 300, 400 puntos tampoco es descartable.
hasta un 3.500. Eso sí, desde ahí, si ha de buscar en peores niveles, se puede ir a un 2.600, pero antes con una visita al 3.500 desde estos niveles de directriz. Es un movimiento más que normal que haría, aunque sorprendería a mucha gente, pero es normal. Bien, a ver, vale, vale, si hay alguna pregunta más ahora. 10 años, pibe inversor. A ver, 10 años en los tiempos actuales de capitalismo duro, de globalización, de lucha por dominio geopolítico, geoeconómico, con el bloque de Eurasia, con el bloque de Occidente y con el bloque de Norteamérica, créeme que un mercado en recesión o un mercado en esos suelos que tú acabas de pronosticar de 10 años, lleva unas probabilidades bastante, bastante bajas. Me daría más miedo que me mordiera un tiburón al cruzar el semáforo mañana a 10 años del mercado en mínimos sin moverse en la época que vivimos hoy. No hablo de los 70, no hablo de los 80, hablo de hoy. La inyección de dinero seguirá y las divisas digitales serán en gran parte utilizadas para eso. Medirán la inflación, te catalogarán como ciudadano, tendrás acceso a más dinero o no, según tu comportamiento en determinadas cosas, medio ambiente, etcétera, pero habrá mucho más dinero en los mercados. Bien, a ver aquí que quería ver también otra cosa. Sé que a todo el mundo le gusta el Standard Poor's como referencia. A mí para invertir o para operar me gusta más el Dow Jones, desde siempre. Tiene la misma figura. Ahora estamos nuevamente intentando recuperar. 3.700 no se están perdiendo a 4 minutos del cierre. GBP USD creo que la analicé hoy. Ah, no, no la había analizado. Nada, de momento sigo siendo alcista. Bueno, el hombro cabeza hombro invertido hizo el throwback, volvió a subir y ahora lo más importante, vamos a verlo ya desde lejos, en diario. Un segundo. Aquí. No debería perder el 1.11,40 de momento, y si supera el 1.1450 y posteriormente el 1.1490, la tendrías en 1.16 aproximadamente en los próximos días. Pero vigilar estos dos niveles, porque si pierde el nivel que acabo de comentar antes, podría ir a visitar el 1.09, 1.010. Si me preguntas de medio plazo o de a cara a 2 años, pues aquí veríamos a la libra dólar en estos niveles. La pregunta es, ¿de qué forma lo va a hacer? ¿Desde mucho más abajo? Creo que no. Un 1.03 nuevamente ahora en el corto plazo lo veo muy difícil. Es un soporte de 40 años y no suelen visitarse 2 o 3 veces niveles de 40 años. No lo he visto en ningún activo. ¿Vale? Así que de momento es eso. Tiene una gran zona de soporte. En su momento hubo gente que entró corto en 1.05. Yo digo, bastaba ver 20 años más de gráfico para quizás haber optado por otro tipo de orden, un corto con una limitada de compra como orden pendiente para posible giro de largos en esos niveles, pero por eso tengan cuidado. De la misma forma que si se encuentran con un techo que coincide con medio plazo o algo, no son precisamente los mejores momentos para comprar, sino que suelen ser los mejores momentos para posibles cortos. De la misma forma suceden soportes. Y el problema está cuando un precio de cotización está a mitad de esa zona de máximos o de mínimos o resistencias y soportes, porque es donde realmente todos los analistas podemos no opinar sobre lo que creemos, porque claro, en una zona media da igual, uno va a decir que sube, el otro va a decir que baja. Tarde o temprano uno de los dos va a acertar, ¿vale? Como en el chat, igual. Así que es importante que tenga presente esto, pero en la parte baja de cualquier precio de cotización con suficiente histórico y suficientes datos de cotización y sometidos a la ley de la oferta y la demanda y que sea graficable,
en zona de soportes, hasta que no se pierdan, son siempre zonas de posibles acumulaciones. Y en zona de techos son zonas de distribución hasta que no se superen esas zonas. ¿Vale? Bien. Eh, bueno, Bitcoin va a ser un activo de tradear, sí. Sin embargo, hay cosas buenas que van a venir. De hecho, el tema de la regulación también, que ya se anunció, y el propio presidente de la CFTC, de la Chicago Mercantil de los Futuros, ya dijo que la regulación podría llegar a ser algo muy bueno para Bitcoin porque instituciones financieras podrían entrar directamente y con mayor volumen en un activo como Bitcoin al estar bajo una regulación, como lo son los ETF, los futuros, etcétera. De esa forma, calculaban, y lo comenté en Tiempo de Criptos el otro día, bueno, ayer, si no me equivoco, que podría llegar como mínimo a duplicar el precio de Bitcoin. Vamos a ver. Pero bueno, ya saben lo que opino de Bitcoin, para eso está Tiempo de Criptos también, que ¿cómo veo Brasil? No he estado haciendo un análisis demasiado profundo sobre la situación del Brasil, solamente del real, que a veces viendo la moneda se puede ver mejor el... A ver si lo encuentro aquí. Viendo una moneda se puede ver la fuerza de una economía a veces, dejando de lado lo que está pasando con el dólar. Bien, bueno, está bastante estable, de hecho, ya desde 2020, el real, y voy a dejar estas líneas también porque van a servir para las próximas semanas o meses. Si supera el 5.38, chocaría con el 5.56, 5.57 para volver a caer. Si pierde ahora el 5.17 aproximadamente, le llevaría a niveles de 4.90 y 4.80 aproximadamente. Ha cerrado Wall Street, se están acomodando los precios. Vamos a ver qué hace el VIX con el cierre. Y aquí lo vemos, a ver si pierde este soporte que nos ha tenido hoy con algún dolor de cabeza. Aquí lo vemos. Si lo pierde, bueno para el futuro. A ver si lo hace en los últimos, perdón, minutos que se está acomodando el precio. Necesito un poco más de espacio para verlo aquí. 29.90. Aquí, a ver. Aquí está. A ver si pierde el soporte para impulsar el futuro del Standard & Poor's ahora en el cierre. Está cayendo. A ver qué hace el futuro. Y está rebotando el futuro, lógicamente. En el cierre. Aquí lo tenemos, 3.736. ¡Buah! La va a tener. Miren, esta es la resistencia del futuro del Standard & Poor's, que está en torno al 3.740, que quiere acercarse de nuevo. Un 3.750 sería lo ideal para ir ya rectos al 3.800. Pero para eso, mi amiguito del VIX, perdón, que lo tenía aquí también, mi amigo del VIX para eso debe perder la zona del 30,30 aproximadamente y retroceder hasta 29.90, 29.80 aproximadamente para ver ese Standard & Poor's en esos niveles. Señores y señores, gracias por haber estado aquí. Esto ha sido por el día de hoy el cierre de Wall Street, esta segunda parte del cierre. Mañana más. Y como han visto, habían, por el lado de datos fundamentales, mala noticia para el Standard & Poor's. Por el lado de la estadística, las midterms, las elecciones, buenas noticias también para los alcistas. Aquí estamos en un punto intermedio, en una zona de soporte, que si se pierden, se caerá mucho más. Si no se pierden, puede seguir siendo muy bueno el rebote en las próximas semanas. Un fuerte abrazo, buen negocio. Nos vemos en Negocios Televisión, nos vemos en la academia. Chao.